Hoy crearemos una corona navideña muy romántica o estilo shabby chic. Soy Yolanda de Creados con Pasión. Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la base del trabajo de hoy vamos a utilizar una corona de mimbre en color rojo que he comprado y cuyo diámetro es aproximadamente de 16 centímetros. No es una corona muy grande. Aunque no sería necesario, tenía por casa una pieza en forma de estrella en unos tonos que encaja perfectamente con el proyecto que quiero realizar y también lo vamos a utilizar. Es de plástico y viene cargadito de purpurina en color rosa. Y la base de todo este proyecto son los die cuts que me enviaron la semana pasada desde Artemanía Dui, de la colección Pink Christmas. Voy a seleccionar algunos de ellos para esta corona. Para darle un punto de glamour a la madera en color rojo, voy a extender una cera metalizada en tono rosa por encima. Y lo voy a hacer con el dedo, pero también podríais utilizar la técnica del pincel seco y hacerlo de manera tradicional. Solo le quiero dar un puntito de brillo a la superficie, sin cubrir por completo el tono de fondo. Más cositas que vamos a necesitar para este proyecto. Mini piñas, unas muy chiquititas de aproximadamente entre 1 centímetro y 1,5 centímetros o 2 como mucho, la más grande. Como son en color natural, color marrón, y este proyecto va a ser muy romántico, vamos a darle otro acabado. Primero voy a extender pintura acrílica blanca como si fuera un pincel seco por encima de las piñas, sin cubrir por completo. Y una vez seca la pintura, recuperamos la pátina metalizada en color rosa y de nuevo le daremos esos toques metalizados a las mini piñas. Esta cera la podemos utilizar como efecto de acabado en cualquier proyecto y podemos extenderla con los dedos o con pincel. El siguiente paso será pegar la imagen que será el centro de toda la corona, este bonito reno, en su lugar correspondiente. Voy a utilizar silicona caliente para colocar todas las piezas de este proyecto. Y como no quiero llenarlo de pegamento, vamos a ir seleccionando puntos estratégicos donde no se vea el pegamento, pero a la vez la pieza quede bien anclada. Y después, para darle más estabilidad a la base, vamos a pegar la estrella o base que tenemos para esta corona. De igual manera, en las esquinas de la estrella iremos dando por la parte trasera puntitos de silicona para fijar. Para acompañar a los diferentes animales que vamos a colocar en esta corona, voy a utilizar bolas navideñas en color rosa, claro, un rosa muy clarito, casi achampanado. Un paquetito que tengo con diferentes tamaños de bola, de 1 centímetro a aproximadamente la más grande de 3 centímetros. Utilizaremos también otras que veréis a continuación con un acabado mate en los mismos tonos. Y como unión entre las bolas y las piñas vamos a utilizar a modo de base musgo seco. ¿Y cómo le he ido dando forma a todo este proceso de unión de piezas? Pues un poco a la aventura, la verdad, porque era la primera vez que me enfrentaba al reto de ir creando según iba grabando sin mucha idea de cómo iba a ser el resultado final. Que sí, que finalmente me ha gustado, pero he ido un poquito a mi aire. Y quizás eso sea lo más difícil de todo, no saber cómo te va a quedar e ir paso a paso creando una manualidad. Y por ello iba colocando las diferentes piezas, rellenando huecos, una piña por aquí, una bolita por allá, algo de musgo rellenando, hasta conseguir el efecto deseado. Como es un proceso un poquito largo, os voy a dejar con las imágenes. Si te está gustando la idea de hoy y todavía
no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Según he ido trabajando y dándole forma a esta corona, le he ido añadiendo diferentes die cuts. Primero, una ardilla que acompañe a nuestra mamá reno. Después, un bonito cartel anunciando la Navidad. Y por último, un pajarito, coronando toda esa guirnalda de piñas, bolas y musgo. Y cuando casi está todo ya terminado, solo nos resta ir rellenando esos huecos que visualmente nos llaman un poquito la atención o que quedan más vacíos. Así que he echado mano de unos pistilos caseros que tenía y me habían sobrado de algunas flores que habíamos hecho con anterioridad hace ya un par de navidades por aquí en el canal. He cortado la base de hilo y como tienen los colores más o menos adecuados para este trabajo, también se los vamos a ir añadiendo a la corona. Un buen trabajo no queda bien rematado si no tenemos en cuenta todos los detalles. Ya sabéis que a mí me gusta cuidarlos, quizás un pelín en exceso. Vamos a darle la vuelta a esta corona y acabar también la parte trasera para que nos quede bonita. Y sea del ángulo que sea, veamos un trabajo perfecto. Los últimos detalles de esta corona será, por supuesto, hacerle un colgador para poder colocarla de nuestra puerta. Y voy a utilizar el lazo verde que viene dentro de este paquetito que también me enviaron desde Artemanía Dui. Os dejaré los enlaces a todos estos fabulosos materiales abajo en la cajita de descripción del vídeo, así como el enlace a su web. Quizás rematar los trabajos es lo que peor llevo de todo, porque nunca sé dónde parar o ponerle el punto y final. En este caso, esta corona así estaría perfecta, pero ya sabéis, una sigue y sigue y sigue y no se cansa nunca. Así que voy a echar mano de unos cascabeles que me regaló mi amiga Amparo Lacruz Dui. Y es que yo creo que van perfectamente a este trabajo. Voy a utilizar 3 unidades, uno más grande y 2 más pequeñitos, la misma cinta para colgarlos de la parte inferior de la corona a diferentes alturas. Y como siempre, en esta ocasión también lo voy a repetir, esto simplemente es una opción decorativa. Vosotros podéis ponerle los cascabeles o no, hacerlo de unos tonos u otros en función de lo que os guste o de la decoración que vayáis a poner este año en Navidad. Yo os dejo una idea y de ahí podéis extraer las vuestras. Y claro, este trabajo muy shabby chic o romántico pedía lazos a gritos. Como no tengo ninguno en el color que más o menos me encaje, voy a teñirlo, claro, con la misma cera con la que le dimos color a las piñas. Un poquito de cera entre los dedos, pasamos por encima de la cinta del lazo y más o menos tenemos un tono parecido al de todo el proyecto. Para hacer los mini lazos, un tenedor. Y mirad qué sencillo es hacer lazos mini, todos igualitos y perfectos.
Y sí, no me he podido resistir a colocar uno de estos lacitos en el cuello de nuestra mamá ciervo. Y por fin, ahí lo dejo. Ya está la corona para nuestra puerta este año terminada, con un aspecto quizás diferente, romántico, shabby chic, utilizando piezas ya cortadas o troqueladas. ¿Qué estilo y colores hubierais utilizado vosotros? Os leo en comentarios. Bueno, familia, me quedo por aquí realizando más manualidades para la semana que viene. ¡Chao!